Dios te bendiga, muy buenos días. Como siempre digo, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, porque no sé realmente en qué momento estás escuchando y viendo este video audio. Nosotros, como le habíamos prometido, íbamos a hablar y publicar diferentes enseñanzas de lo que estábamos hablando en estos tiempos del fin. Nosotros hablamos sobre entendiendo los tiempos y le dijimos que íbamos a hablar sobre el capítulo 24 de Mateo y de igual manera sobre lo que está sucediendo ahora mismo en el aspecto profético, porque nosotros no podemos menospreciar la profecía específicamente en esta hora que estamos viviendo. Hoy quiero introducirme al capítulo 24 de Mateo. Este capítulo 24 de Mateo lo vamos a estudiar detenidamente porque es un capítulo que es una joya espiritual para estos tiempos que estamos viviendo. Pero antes de comenzar a hablar sobre el tema del capítulo 24 de Mateo, quiero mencionarte, ¿verdad?, que a las personas que se han comunicado con nosotros, si usted me envía su email, como no vive por esta zona cerca del área norte, envía su email, nosotros le podemos enviar en PDF o revista digital la revista, ¿verdad?, para que la tenga con usted. Y si es fuera de Puerto Rico que me han llamado, pues básicamente usted paga los gastos de franqueo y se lo enviamos. Pero hoy en día digitalmente la puede recibir y no tiene ningún problema. Pero hay gente que le gusta tenerla para moverla y hacer notas, etcétera. Pero puede comunicar igual la revista Caminando en la Gran Comisión, pues de igual forma se la podemos enviar también por email. Hermano, finalizando la primera parte del video que nosotros hablamos anteriormente, donde habla entendiendo los tiempos del fin, entendiendo los tiempos, terminamos diciendo que según nos advirtió Jesús mismo, el arma del enemigo para este tiempo final es el engaño. Esa es su arma principal. Tiene muchas armas, pero ese es el arma principal y es el engaño. Y eso lo pudimos ver en el libro de Apocalipsis, donde nos dice en Apocalipsis 12:9 que él es la serpiente antigua, Satanás, el cual engaña al mundo. Y de igual manera, al final del capítulo 20, en los últimos capítulos de Apocalipsis, dice que él va a salir y saldrá para engañar las naciones, y básicamente actualmente está haciendo lo mismo. Imagínense en ese tiempo futuro donde él va a engañar todas las naciones luego de que se le dé la oportunidad de salir. Por lo tanto, si el arma principal del enemigo, si el arma número uno del enemigo contra las naciones y contra nosotros, los cristianos, y contra el mundo es el engaño, nosotros tenemos y necesitamos discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual para entender los tiempos, discernimiento espiritual para que nadie nos engañe. Tenemos que tener ese radar bendito del Espíritu Santo para que no nos engañe. Debemos ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, según Primera de Crónicas, capítulo 13 y versículo 32. En medio de estos tiempos difíciles y peligrosos que estamos viviendo ante nuestros ojos, ante nuestra vista, nosotros somos llamados a dar testimonio y somos llamados a vivir en obediencia, de tal manera que se manifieste nuestra fe. Que en estos tiempos difíciles el mundo pueda ver que se manifiesta nuestra fe en nosotros, porque en estos tiempos tenemos una batalla de la fe, la batalla de confiar en Dios, confiar en el mundo o confiar en nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que darle revelación a otros. Nosotros tenemos que mostrarle la verdad a otros, al mundo. Tenemos que dejarle ver a otros que el que está con nosotros
y el que vive en nosotros, Él es más grande que el que está en el mundo. Y nosotros queremos decirle al mundo que es totalmente diferente que el que está en el mundo. Por tanto, no podemos ignorar las enseñanzas bíblicas, mucho menos las profecías. En esta época, en esta era que vivimos, no podemos ignorar la profecía, como dice la palabra del Señor, y cobra especial los libros de Daniel y Apocalipsis, pero sobre todo el capítulo 24 de Mateo. Sabe que Apocalipsis habla de todo lo concerniente al futuro, las profecías concerniente a la iglesia, concerniente a la tribulación, concerniente al milenio. Pero también Apocalipsis estaba un libro que dice esa revelación, un libro que se destapa el velo, algo oculto es manifestado, y Daniel, que juntamente con Apocalipsis se explica todo el tiempo, van unidos, un libro se confirma al otro. Pero a Daniel, cuando escribió la profecía, le dijeron: guarda este libro, sella el libro, porque esto será para el tiempo del fin. Y dijimos que estamos no en el tiempo del fin, estamos en el fin del fin de los tiempos, porque el fin lo comenzó Jesús, los tiempos del fin lo comenzó Jesús, nos dice que había llegado los tiempos del fin. Y Jesús, en una ocasión, cuando estaba aplicando a los discípulos, les dijo y mandó a los discípulos que fueran al libro de Daniel. Y eso lo explicaremos más adelante sobre el mismo capítulo 24 de Mateo. Ahora, mi compromiso es estudiar este capítulo con sumo detenimiento, y es hacer 1 o 2 programas totalmente del libro de Mateo, los versículos 24 completos, que son muchos versículos, pero son una joya para que nosotros conozcamos los tiempos que estamos viviendo. Pero hoy vamos a tratar ese capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué yo le digo eso? Porque este libro 24 de Mateo ha sido el dolor de cabeza para muchos estudiosos de la profecía, estudiosos de la Biblia. Y es el capítulo más mal entendido por todas las personas que se adentran a tratar de estudiar y dicen que no lo quieren porque no lo entienden. Y es donde Jesús da la contestación más larga a una pregunta, y Jesús le da mucha importancia a ese capítulo 24 de Mateo por todo lo que dice ahí. Hay quienes enseñan erróneamente que esa profecía se cumplió toda en el año 70 después de Cristo. Y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Por eso que queremos estudiar el capítulo 24 de Mateo, para que vea que eso no es así. En cuanto a eso, esas personas que piensan de esa forma, yo tuve una experiencia en enero más o menos del año 2000, cuando yo saqué en un libro, este libro aquí que dice: ¿sucederá realmente un rapto de la iglesia? Es un libro de tamaño bolsillo que escribí. Pero recuerdo que una noche, luego de salir de la iglesia, un hermano comerciante que visitaba una iglesia, además de la iglesia de nosotros, por su negocio, visitaba otra iglesia en el área metropolitana, me entregó un libro y me dijo: léelo. Y conociendo, porque a mí me gustan las profecías y básicamente el libro que había escrito, ese libro decía Profecías de Jesucristo. Ustedes deben saber quién es, no voy a mencionar el nombre, pero este es el libro. Si vio el autor, pues ahí lo pongo, este es el libro. Se llama Profecías de Jesucristo. Y este hombre, para ese tiempo, estamos hablando del año 2000 y un poquito antes, pues sus predicaciones se basaban siempre en la prosperidad y tener éxito, motivación, prosperidad. Inclusive él cogía a veces culto para hablar del pueblo de Israel que prostituyó, y decía que ya Israel había terminado su plan y que ahora era la iglesia. Y totalmente, luego de todo esto, pues yo he escribido un libro posterior que abundo sobre ese primer libro que escribí, y se llama Antes que la puerta se cierre nos llevará, y explico básicamente lo que significa realmente el capítulo 24 de Mateo. Y aquí que vamos a empezar a hablar sobre eso, y pronto voy a hacer una revisión de ese libro para incluir un capítulo nada más
sobre el capítulo 24 de Mateo. Este capítulo 24 de Mateo habla profecías que se cumplieron en aquel tiempo, en aquella generación, claro que sí, pero también de profecías que se están cumpliendo hoy ante nuestros ojos. Y quiero decirle que también habla de profecías que se cumplirán en el futuro luego de la venida del Señor. Y eso lo vamos a tratar más adelante para que usted entienda a qué yo me refiero. Ahora, ¿qué dio lugar a esta pregunta que le hicieron los discípulos y donde Jesús contesta y habla de lo que nosotros iniciamos el programa diciendo que el alma del número uno del enemigo es el engaño? Quiero decirle que esto se debe, y vamos a ir al capítulo 24, el primer versículo, y voy a leer para que usted entienda lo que quiero decirle. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora pregunto yo, ¿Jesús habría visto ese edificio anteriormente? Porque Jesús dice que Jesús salió del templo. Acuérdense que el templo de Jerusalén es un templo sumamente grande. Este es el segundo templo porque el primer templo, el que construyó Salomón, fue destruido por Babilonia, por Nabucodonosor. Esto fue en el año 586 a.C. y posteriormente, 80 años después, se construye este segundo templo donde Herodes el Grande le puso mucho énfasis y lo hicieron espectacular. Piedras preciosas, pero además del templo donde salió Jesús, decía que hay varios edificios. El Sanedrín, y se dice que ocupaba una tercera parte de la ciudad. Ustedes pueden ver lo orgulloso que se sentían los discípulos del templo. Era el único templo que tenían ellos, pero ocupaba la tercera parte de la ciudad. Ustedes se pueden imaginar eso. ¿Cuál llamativo había sido ese templo? Pues entonces le dijeron a Jesús que lo mirara, mostrarle los edificios del templo. Ahora, respondiendo él, les dijo, Jesús, ¿veis todo eso? O sea, le dijeron, ustedes me dicen que miren, pero ¿veis todo esto que ustedes me dicen que miren? Dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiere decir que lo orgulloso que ellos se sentían por el templo, lo orgulloso que se sentían por la grandeza de ese templo, Jesús se lo tiró abajo, porque a Jesús no le llama la atención lo exterior, la grandeza. Él mira lo profundo del corazón del hombre y te dice en esta noche que tú hagas lo mismo. Entonces Jesús al contrario le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora nosotros vamos a entrar al versículo 3 para que usted entienda. Porque en el versículo cuando Jesús le dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, usted se puede imaginar cómo se sentirían esos discípulos. Como que ese templo grandioso iba a caer. Si ya ellos destruyeron el primer templo, hubieran tenido esa experiencia, y ahora ese segundo que parecía imposible de que eso sucediera. Ahora, dice, y en el versículo 3 dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, me imagino que iban por el camino luego de preguntarle, analizar lo que si Jesús estaba diciendo correcto, tenían sus dudas y todo, y preguntaron a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cuando tengamos dudas, ir a la fuente que tiene la respuesta. Y ellos fueron donde Jesús. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, son tres preguntas que le hacen. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida, es la segunda. Y la tercera es, y del fin del siglo, el fin de la era. Tres preguntas. En griego, la palabra venida es llegada. O sea, está hablando, primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosa? La que Jesús hablaba del templo que iba a ser destruido y sobre piedra. Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? De que hablaba de que, como Jesús le había dicho que iba a partir, le decía, ¿y cuándo tú vas a regresar? Porque ya Jesús le había dicho que se iba, ¿verdad? Y lo tercero que le dicen es, y del fin del siglo, del fin de la era, de los fin de los tiempos. Tres preguntas. Y por eso Jesús
podemos ver que cuando está hablando ahí, habla de esos 3 tiempos, cuando habla de la profecía. Ahora, lo primero que Jesús le contesta a ellos, como yo le dije, esa es la contestación más larga que da Jesús a una pregunta, le dice, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, le decía, miren, estén atentos, tengan cuidado, mirad que nadie os engañe. Por cierto, esas mismas palabras Jesús se las dijo a los discípulos en el jardín de Getsemaní. Él les dijo, mirad y velad. Ahora le pregunto, ¿ellos tomaron en serio esa advertencia de Jesús que les dijo, mirad y velad? No, ellos no lo hicieron. ¿Y qué ocurrió como consecuencia? Cuando llegó el momento, no se quedaron con él y lo abandonaron. Hoy te pregunta el Señor y te pregunto yo, ¿estás tomando en serio la advertencia de Jesús que dice, mirad que nadie os engañe, o estamos siendo engañados? Hermano, el enemigo está engañando a los políticos, los líderes religiosos, está engañando a los hermanos, los matrimonios, los jóvenes, los niños, la educación, y está implementando el camino y preparándole el camino del anticristo. Tenemos que tomar en serio las advertencias del Señor. Tanto es así que Jesús en una ocasión dijo, el día que el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Hermano, ahora más que nunca necesitamos tener fe, confianza en Dios. Ante estas situaciones, nosotros tenemos que tener una búsqueda, un acercamiento más al Señor para poder estar preparados para todo lo que ha de acontecer. Por eso yo le voy a decir a ustedes que estén pendientes porque vamos a estudiar ese capítulo 24 de Mateo. Y en ese capítulo 24 de Mateo completo habla de muchas cosas. Por ejemplo, en el versículo 8 habla sobre los principios de dolor. En el versículo 9 habla de la persecución de los cristianos que estamos viendo. En el versículo 11 habla de los falsos profetas, los falsos profecías que engañan a muchos. En el versículo 12 habla de que el amor que este tiempo se enfriará por causa de la maldad. En el capítulo 13 habla de la tribulación cual no ha habido desde el principio ni lo habrá jamás, ni lo habrá. Y en el versículo 24 dice que si es posible, hasta los escogidos serán engañados. Por eso es importante que nosotros tenemos que estar pendientes a todo esto que está pasando. Y en el versículo 33 nos dice, así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Estamos viendo todo lo que está pasando. Lucas dice, referente a lo mismo, pero lo explica de esta forma, dice, cuando vean que estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, levantad la cabeza porque nuestra redención se acerca. En otras palabras, le dice que ustedes, cuando ocurran esas cosas, cobrad ánimo que nuestra redención se acerca. Hermano, todo esto está ocurriendo ante nuestros ojos. Yo quería comenzar en esta noche leyendo una publicación que nosotros hicimos específicamente el 10 de octubre del 2014 y quiero unirla a lo que estamos hablando hoy aquí porque a mí me sorprendió y a mi esposa cuando la pude leer y me dijo compártela. Y voy a compartir parte de lo que escribimos. Usted lo puede buscar en la página del Ministerio, Escuela de Ministerio, donde el 10 de octubre publicamos esta enseñanza, donde habla, decía así, estaremos viviendo en los principios, en los principios de los primeros 3 años de la gran tribulación. Y comencé diciéndolo, voy a leértelo literalmente como lo he escrito en los extractos que escribimos aquí. Hicimos lo siguiente. Llevamos años advirtiendo a la iglesia sobre el tiempo que vivimos y la mayor parte de la iglesia sigue durmiendo y con las lámparas apagadas. Hoy necesitamos hombres y mujeres como Juan el Bautista, pero preparando el camino a su segunda venida. Los eventos que están sucediendo hoy ante nuestros ojos muestran una gran advertencia de lo que pronto está por suceder. Y ahí yo hago una recomendación del último libro que escribí, que se llama Antes que la puerta se cierre nos llevará. Y explico que este es un libro que confronta nuestras creencias a nivel profético
que habíamos asumido durante mucho tiempo y reta tanto a los pastores como a los estudiosos de la palabra a que asuman posición en cuanto a esto y que a la misma vez comiencen a advertir a su iglesia, a su congregación y al mundo de lo que está pasando ante nuestros ojos. Ahora, una cosa está clara que yo expliqué en la Biblia, y es que cuando dice que si la atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta y el pueblo no se apercibiere, demandaré su sangre del atalaya. Ahora, yo escribí esto que fue lo que me sorprendió y quiero compartirle. Dice, vamos a seguir viendo violencia, persecución hacia los cristianos, leyes inmorales en contra de nuestros valores cristianos, plaga de enfermedades incurables, señales en el cielo, incremento de la violencia en Medio Oriente, una posible ONU religiosa, manifestaciones de extraterrestres, desastres naturales y el espíritu del anticristo tomando control de la política mundial y que la iglesia dormida. Ahora te pregunto, ¿qué harías si las epidemias de plagas como el ébola y otras continúan propagándose por el mundo? Esto lo escribí para el 2014. Ahí no había el coronavirus desarrollado como ahora, pero yo hablo del ébola. Y entonces escribí, la crisis económica y hambre nos arropa tanto por desastres naturales o quejas naturales que comienzan a desarrollarse. Y nosotros vemos todo esto, este escenario. Y mientras esto sucede, de repente encuentran una vacuna y alimento racionado solo para algunos, bajo una condición. ¿Cuál es la condición? A, que tengas un tipo de marca o algún tatuaje. B, que tengas un chip incluido en tu cuerpo. Y 3, que niegues a Jesús. Ahora me pregunto, yo estoy consciente que esta vacuna no es el 6.6, ahora el coronavirus, pero esta vacuna está preacondicionándonos para eso que va a suceder pronto. Y ya lo podemos ver, ya lo podemos oler, ya lo podemos ante nuestros ojos confirmar. Y que la iglesia durmiendo. Ahora, muchos nos dijeron, igual a mí, y como estudié en el instituto y en la escuela bíblica, y a muchos nos dijeron que esto que estamos viendo hoy ante nuestros ojos sucedería después que la iglesia se haya ido y no ahora. Pero hermano, pero nosotros continuamos aquí en la tierra y estamos viendo estas cosas. Ahora te pregunto, ¿nos dejaremos marcar? ¿Nos dejaremos poner un chip? ¿Negaríamos la fe para que nuestros hijos sobrevivan? ¿Qué harías? Lo que va a suceder, sucederá como Dios lo ha planificado y en el tiempo que Él determinó. No importa lo que tú y yo pensemos. Pero hasta entonces, ¿vamos a dejar sentir nuestra voz como lo hizo Noé y Juan el Bautista? ¿O continuaremos callados? ¿Le has hablado alguna vez a alguien de Jesús? ¿Eres un cristiano nacido de nuevo y solo visitas la iglesia? A pastor, a tu congregación, ¿le predicas de la necesidad de tener un verdadero arrepentimiento y no denuncias el pecado por no ofender? ¿Quién mejor que nosotros para avisar a nuestra familia, avisar a nuestros amigos, avisar a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros de estudios, a los apartados y a la iglesia en general de lo que está sucediendo hoy y del evento que está por suceder? El arrebatamiento de la iglesia. No podemos dormir como los demás, y mucho menos sin aceite en nuestras lámparas. Hermano, Ezequiel dice que el Señor demandará la sangre de aquellos que no apercibieron, que no advirtieron, y nosotros en esta hora tenemos que advertir a la humanidad de lo que está pasando. Y Ezequiel le decía en el capítulo 33, versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y viva. Hermano, esto es parecido cuando
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por costumbre, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todavía hay oportunidad. Hoy es día de salvación. Dios nos sigue amando y llamando antes que la puerta se cierre. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros somos los atalayas, somos los vigilantes, somos la voz que tenemos que darle al mundo de lo que está pasando. Pablo lo entendió. Y Pablo no quería que se le demandara la sangre por él no predicar, por él no anunciar. Él dijo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hermano, es tiempo de que nosotros conozcamos el tiempo y es hora de levantarnos, como dice Romanos 3:11, conociendo el tiempo. Es hora del Señor, es hora de levantarnos del sueño. Y al mundo le dice, como en Jeremías 6:17, puse atalayas que dijeren, escuchad las trompetas de advertencia. Y dice, y dijeron ellos, no escucharemos. Hermano, en esta hora que vivimos, necesitamos ser nosotros la voz de alerta. Necesitamos nosotros hablarle a este mundo de lo que está pasando. En esta hora hay dos cosas que están pasando simultáneamente. La iglesia preparándole el camino al Señor y Satanás preparándole el camino al anticristo. Todo está servido en plan mundial. Este problema del coronavirus, yo he podido ver que ahora no hay ningún deseo de cuestión de la salud. Es la economía del mundo. Naciones entrando en deudas. Naciones tratando de controlar a la gente. Ya no han preacondicionado. Hermano, está pasando ante nuestros ojos, preparando el camino al anticristo, y todas estas naciones, todo lo que vemos de guerra, rumores de guerra, temblores, terremotos, todo este libro Apocalipsis es una joya espiritual de lo que está pasando hoy en día. Y por eso nos dice en ese capítulo, verad que aún en este tiempo que los escogidos aún pueden ser engañados. Mientras todo esto sucede, la iglesia dormida tiene que despertar. Iglesia, despierta, iglesia, despierta. Jesús viene a buscar su iglesia. Muchos se han apartado en esta hora, han apostatado de la fe. Pero también hay gente que están esperando, hay un remanente que espera al Señor. Hermano, ¿en qué lado está usted? Muchos dicen, en esta época habrá avivamiento, habrá apostasía o habrá juicio. Hermano, Dios hace como le dijo al pueblo a través de Noé, donde advertía y se salvó su familia. Pero también nos hablaba de una parábola, dice, y el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 imprudentes que no están preparados. Necesitamos que nuestras lámparas estén cargadas. Necesitamos buscar de Dios de una forma como nunca antes lo hemos hecho. Hermanos, eso está pasando en nuestros ojos. Estamos siendo engañados y entonces es ahora donde nos tenemos que obedecer a Dios o obedecer al hombre. Muchos malinterpretan las escrituras y están predicando más que prosperidad y éxito. Y lo que te ponen como excusa y te dicen para justificar lo que están haciendo es que nosotros tenemos que entregarle a una iglesia triunfante, gloriosa, cuando Jesús venga. Pero Jesús, eso no fue lo que enseñó. Jesús dijo, si me persiguéis a mí, lo perseguirán a vosotros. Habrá persecución contra los cristianos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Señor dice que el mundo se aborrece porque ustedes no son del mundo. Hermano, eso está pasando. Todo el odio se ha aumentado. Y ahora ante toda esta crisis van a culpar a los cristianos de la pandemia que se desarrolla porque ellos no quieren muchos vacunarse. Hermano, usted tome la decisión que usted quiera, que desee concienzudamente. Te le quiero señalar que esto no es el 666, esta marca, pero sí
es un preacondicionamiento para justificar cómo dejarte comer, de si puedes comer o participar, y eso lo harán más tarde de otra forma. Pero ese ensayo posteriormente será hecho en la persecución de la iglesia, que lo podemos ver casa por casa en Medio Oriente, pero en Estados Unidos no tiene que ir lejos. Pero también esa persecución está llegando ahora a cada país, donde quieren hacer listas, donde quieren cambiar todos los valores, todo el globalismo, y están utilizando las comunicaciones. Por eso usted utilice las comunicaciones para decirle al mundo que pronto nos vamos, que si usted quiere tener esa nueva esperanza, esa esperanza que tenemos nosotros los creyentes, no se deje engañar ni por ovnis, no se deje engañar por ninguna mentira. Jesucristo viene a buscar su iglesia. Pues hermanos, vamos a estar hablando del libro de Mateo, a coger todos los detalles del libro de Mateo, incluyendo los principios de dolores. Yo entiendo que hemos iniciado en ese principio de dolores. Y si es así, hermanos, lo que vamos a ver aquí es que nosotros tenemos que avisar. Mientras tanto, coquí, la iglesia durmiendo, muchos diéndole horas y horas a Netflix, horas y horas a la televisión, horas y horas en lo que no es importante. No valoran el tiempo que vivimos. Hermano, nos veremos próximamente en la otra parte de estudiando el libro de Mateo, el capítulo 24 de Mateo. Hoy hicimos una introducción del por qué Jesús contestó esta pregunta y todo lo que va a estar ocurriendo ahora. Recuerden, en aquel capítulo 24 se cumplieron unas cosas ya, otras están cumpliendo ahora ante nuestros ojos. Dios te bendiga. Es que Dios es así, es su forma